Siempre he sido contrario a la idea de que un campeón del mundo de ajedrez se limite a jugar torneos. Creo que la corona implica la responsabilidad y la obligación moral de promover el ajedrez en los 5 continentes. Por eso acepto con mucho gusto la invitación para colaborar en la pasión del ajedrez. Antes de asumir el compromiso, he estudiado los guiones y he podido supervisar su contenido, además de mantener una relación personal con Leoncho García, que ha dirigido el equipo. La alta calidad de la obra está fuera de toda duda y además he intervenido activamente en las grabaciones de los vídeos que constituyen una parte importante de la pasión del ajedrez. Los encuentros frente a Anatoly Karpov por el título mundial que disputé entre 1984 y 1990 apenas me dejaron tiempo para otra cosa que no fuera preparar y disputar estos retos, además de luchar contra las presiones de la Federación Internacional y de las autoridades deportivas soviéticas. Sin embargo, después de esta etapa, he podido dedicar parte de mi tiempo a promocionar el ajedrez. He creado asociaciones de grandes maestros, he publicado libros y artículos y he recorrido muchos países dando conferencias y exhibiciones, además de disputar y ganar casi todos los torneos de élite. Ahora, una de mis prioridades es la enseñanza del ajedrez. A esa idea responde la Academia Internacional Kasparov en Tel Aviv, Israel, y el Club de Ajedrez Kasparov en Internet. Contrariamente a lo que muchos piensan, el ajedrez puede producir una gran pasión. Entre los momentos inolvidables de mi vida está el que se produjo en Sevilla en 1987, tras ganar la última partida del Campeonato del Mundo contra Karpov. El público se puso en pie y me aclamó con gritos de "torero, torero" durante varios minutos. El ajedrez es algo más que un deporte o un juego. Es una ciencia y un arte que contribuye a desarrollar la inteligencia, pero además es un importante medio para comunicarse, para relacionarse con otras personas y poder disfrutar de una actividad enriquecedora. Por todos estos motivos, es para mí una satisfacción contribuir a iniciativas como La Pasión del Ajedrez. Espero que al descubrir este fascinante mundo disfruten tanto como yo. Al ajedrez de alta competición se juega siempre con este tipo de piezas que responden al modelo Staunton. Pero hay una pregunta muy difícil. ¿Qué es el ajedrez? ¿Un simple juego? ¿Deporte? ¿Arte? ¿Ciencia? ¿Pasión? Hemos hablado con varios grandes maestros y nos han dado respuestas muy diversas. Pero afortunadamente ninguno ha sido tan radical como el legendario estadounidense Bobby Fischer cuando dijo: el ajedrez no es como la vida, es la vida. Para mí el ajedrez es un hobby, un deporte, una cultura y una ciencia. Es un reto constante a nuestra inteligencia, a nuestra energía, a nuestra capacidad de superarnos. Y en definitiva también es un modo de expresión. Tú puedes expresarte en el tablero como pues, podrías hacerlo en cualquier rama del arte, la pintura o la música, etcétera. Creo que cada vez se considera más como un deporte, pero también es una ciencia. La creatividad tiene un papel muy importante. Pues para mí el ajedrez es algo más que un deporte, es una forma de expresar lo que yo siento en un momento dado y me permite hacerlo porque es un magnífico juego con un montón de posibilidades y de margen para la creatividad. Para un aficionado estoy seguro que es una forma de divertirse estupenda
y creo que es una manera de pasar un rato de ocio muy agradable. Para cada persona es algo diferente. Depende de qué nivel tengas como jugador, si eres profesional. Es un juego muy bonito y muy útil para la mente de los niños y de todo el mundo. Bueno, es más que un juego, pero si me pregunta qué es, básicamente diré que es un juego. Es una pregunta difícil. No se puede responder de forma simple. Para mí el ajedrez es un arte. Bueno, yo creo que cada uno interpreta el ajedrez como quiera, porque es muy difícil definirlo. Alguna gente piensa que es un deporte, otros que es una ciencia, otros que es un arte, ¿no? Para mí es una lucha, y para mí también es mi pasión, es mi vida, ¿no? Es algo, yo pienso que es algo fantástico. Y me gusta muchísimo jugar, y me gusta mucho lo que el ajedrez da, ¿no? Porque, por ejemplo, que yo vivo con Juan Manuel, yo vivo en España, es por el ajedrez, y casi todos mis amigos, aunque son amigos que ahora no juegan ajedrez, yo conozco por el ajedrez. Y también con el ajedrez se ve que no hay tanta diferencia entre gente de diferentes países, de diferentes continentes. Somos bastante iguales. Y lo bonito también con el ajedrez es que todos juegan, los niños, niñas, los mayores, ciegos, no hay límites. Y por eso es tan bonito. Jugar al ajedrez, es decir, mover las piezas y conocer las reglas fundamentales, es muy fácil, muy rápido y está al alcance de cualquiera. Otra cosa muy distinta es jugar bien al ajedrez, como un profesional. Eso es mucho más complicado, porque el ajedrez se puede comparar en ese sentido con la medicina. Son dos campos del conocimiento humano que prácticamente no tienen límites para aprender. Recuerden aquella famosa frase de Sócrates: solo sé que no sé nada. Por eso hemos dividido este curso en dos partes, nivel básico y nivel avanzado, para que ustedes puedan adaptarse en función de su nivel de conocimientos actual. Es decir, si usted no sabe absolutamente nada de ajedrez, debe empezar, por supuesto, por el nivel básico, pero enseguida comprobará que en poco tiempo podrá comprender y disfrutar de las lecciones del nivel avanzado. Y si usted, por el contrario, ya sabe mover las piezas y conoce un poco las leyes fundamentales de la estrategia y de la táctica, entonces debe empezar por el nivel avanzado, pero yo le recomiendo efusivamente que de vez en cuando eche un vistazo al nivel básico, porque seguro que hay detalles que en su día no aprendió o no le enseñaron bien y ahora tiene la oportunidad de corregir. Por ejemplo, estoy seguro de que muchos de ustedes saben jugar al ajedrez, pero no saben apuntar las jugadas. Y también de que alguna vez habrán visto en un periódico una partida apuntada y se habrán dicho: esto es un jeroglífico, es imposible entenderlo. Bueno, yo ahora mismo me comprometo a demostrarles que eso también es muy fácil. El tablero de ajedrez tiene 64 casillas, 8 por 8. Las verticales están denominadas desde la A a la H y las horizontales del 1 al 8. Eso permite que cada casilla tenga un nombre y un apellido, como ocurría en aquel famoso juego de los barquitos que muchos de ustedes practicaban de niños. Por ejemplo, esta casilla es la intersección de la columna E con la cuarta horizontal. Por lo tanto, su nombre y apellido es E4. Si a eso añadimos la inicial de una pieza que se mueve, supongamos que movemos este caballo aquí, esta jugada sería caballo, es decir, C, F3, caballo F3. El único matiz importante es que si lo que se mueve es un peón y no una de las otras piezas, entonces no se pone la inicial. Esta jugada sería simplemente E4 y esta otra D4. Tendremos mucho tiempo a lo largo del curso de ir repasando estos conocimientos, pero ahora vamos a empezar por las cosas más elementales, es decir, por cómo es el tablero del ajedrez. Y en ese sentido hay un truco que ustedes nunca deben olvidar a la hora de colocar el tablero y ponerse a jugar una partida.
el rincón inferior derecho tiene que ser una casilla blanca. Si ustedes saben inglés, se acordarán más fácil por aquello de light on the right, casilla blanca en el rincón derecho. Eso es importante. Por lo demás, el tablero tiene conceptos geométricos elementales, por ejemplo, el de diagonal, como la que va desde H1 hasta A8, o el de horizontal, como la que va desde A4 a H4, o evidentemente el de vertical, como esta, E1 a E8. Conviene que ustedes se queden también con la idea de lo que es el centro. Al igual que en la guerra, dominar el centro del campo de batalla es muy importante. En este caso, el centro está compuesto por 4 casillas, D5, D4, E5 y E4. También conviene recordar que el tablero de ajedrez está dividido en 2 mitades, izquierda y derecha, que en este caso se denominan flanco de dama, el izquierdo, porque es el lado en el que está la dama, y flanco de rey, el derecho, porque es donde están los reyes. Ustedes podrán repasar esos conocimientos de manera mucho más tranquila, más detallada, en la parte escrita de esta obra. Aquí estamos sintetizando un poco las ideas fundamentales. Y dentro de esas ideas está también la de cómo colocar las piezas al inicio de la partida. Algunos trucos básicos para aprenderlo rápido son: las torres deben estar en los extremos, es decir, cuidando los límites del tablero, como en un castillo. Al lado de las torres muchas veces se colocaban las cuadras. En este caso, los caballos están también al lado de las torres. Lógicamente, por su jerarquía, el rey y la dama deben estar en el centro del tablero. Y las 2 casillas que faltan son para los alfiles, entre la dama y el caballo o entre el rey y el caballo. Muchos principiantes tienen el problema de confundir el emplazamiento del rey y el de la dama. ¿Cuál es el truco para no olvidarse? Muy sencillo. La dama en su color. La dama negra ocupa una casilla negra, la dama blanca una casilla blanca. De esa forma no se olvidan. François-André d'Anican Philidor, que fue considerado el mejor jugador del mundo en la época de la Revolución Francesa, dijo que los peones son el alma del ajedrez. Y tenía mucha razón, a pesar de que estamos hablando de la pieza teóricamente más débil, menos valiosa del tablero. Los peones son muy importantes para ocupar el centro, para proteger al rey y para otra cosa muy importante que de momento me guardo en secreto. El movimiento del peón es muy fácil porque es la única pieza del tablero que nunca puede retroceder, siempre hacia adelante en línea recta y en principio de casilla en casilla, de una en una. Es decir, si este peón estuviera por ejemplo aquí, en D3, solamente podría hacer esta jugada. D4. A continuación, en la siguiente, podría ir a D5 y luego a D6 y así sucesivamente. Esa regla tiene una sola excepción, pero muy importante. Cuando los peones ocupan su casilla inicial, es decir, en la segunda fila, entonces pueden elegir entre avanzar un solo paso o dar 2 pasos, con el fin de que la partida empiece con cierto empuje. Ese es el movimiento de los peones, como ven, muy sencillo. Ahora bien, ¿cómo capturan los peones? El peón es la única pieza que no captura cómo mueve, que cambia de movimiento. Lo hace en diagonal. Si las blancas empiezan la partida con D4 y las negras contestasen con E5, las blancas podrían capturar este peón en diagonal, ocupando la casilla del peón capturado. Como ven, tampoco es tan difícil. Y ahora les voy a desvelar una parte del secreto que les he anunciado. Los peones, cuando llegan a la octava fila, al borde del tablero, tienen una capacidad de transfiguración tremenda, terrorífica para el adversario, porque se transforman en la pieza que el jugador quiera, normalmente en la dama, que es la más potente. Cuando ustedes hayan aprendido los movimientos de la dama, verán que lo que estoy diciendo es muy serio. El rey es la pieza más importante en el ajedrez porque es el objetivo del juego. Sin rey no hay partida. Por lo tanto, es una pieza a la que hay que proteger enormemente, sobre todo al principio, pero luego, cuando llega al final de la partida, adquiere mucha fuerza. Ahora bien, ¿cómo se mueve el rey? Lo van a aprender ustedes en menos de medio minuto. Es así de sencillo.
porque el movimiento consiste en ir paso a paso a una cualquiera de sus casillas vecinas. Este rey, por ejemplo, situado en D4, puede ir a 8 casillas, las 3 de la fila superior, las 3 de la fila inferior y las 2 adyacentes. Podría hacer, por ejemplo, este movimiento o bien este otro. ¿Y cómo captura el rey? Pues igual que el peón, ocupando la casilla de la pieza capturada. Por ejemplo, nos fijamos en el rey negro, puede capturar esta torre, que desaparecería del tablero, o bien puede capturar ese caballo ocupando su lugar. Solo les recuerdo una cosa esencial: protejan bien a su rey desde el principio de la partida, porque sin él no hay juego. La dama es la pieza más potente en el ajedrez, y si ustedes han comprendido bien los movimientos del rey, también comprenderán fácilmente los de la dama, porque en realidad se parecen. La dama también se mueve en todas las direcciones, horizontal, vertical o diagonal, pero la diferencia está en que mientras el rey solo podía mover paso a paso, la dama tiene la máxima potencia, puede avanzar o retroceder cuantas casillas quiera. En este caso, por ejemplo, en horizontal podría ir a una de estas tres, F5, G5, H5, o bien a D5 y C5, podría moverse por toda esta vertical y también por la gran diagonal negra. A la hora de capturar pasa lo mismo que con el rey o con el peón. La dama ocupa el lugar de la pieza que toma. Aquí podría capturar este peón, pero también podría elegir, estando ahí, entre capturar la torre de G3 o, por último, también podría capturar el caballo de D5. Ustedes ya habrán deducido que siendo una pieza tan potente también conviene conservarla muy bien desde el principio. Si ya han visto la parte dedicada al nivel básico, se acordarán del señor Philidor, aquel que decía que los peones son el alma del ajedrez. Pues bien, Philidor, además de ser el mejor jugador de su época, era también un excelente músico. En la música y en el ajedrez, el concepto de armonía es muy importante. Si hablamos de peones, la estructura de peones, la armonía entre ellos, muchas veces es el factor que define un tipo de posición. Pero antes de profundizar en esa idea, conviene saber lo más importante en cuanto a estrategia de peones. Cada vez que avanzamos un peón, sea una casilla o sean dos, en el caso de que partamos de la segunda fila, estamos debilitando las casillas adyacentes, es decir, la casilla F4 y la casilla D4 en este caso, ahora son mucho más débiles que cuando el peón estaba aquí, porque cuando el peón está ya en E4, ya no hay ninguno que pueda defender desde E3 las casillas F4 y D4. Por otra parte, es imposible ganar una partida sin avanzar los peones. ¿Cómo resolver esa contradicción? Solo hay una manera: pensarlo bien antes de avanzar un peón, porque es la única pieza que no puede retroceder. Entre los diferentes tipos de peones hay uno muy característico, que es el peón aislado, aquel que no tiene ningún compañero en las columnas vecinas. Por ejemplo, en esta posición es muy probable que el hilo conductor de la partida sea el peón de D5. Está aislado de sus compañeros de la columna E y la columna C, que ya han desaparecido. Es decir, no puede ser defendido por otro peón, tiene que ser defendido por piezas. En principio, eso es una debilidad para las negras. Las blancas van a intentar concentrar casi todas sus fuerzas en comerse ese peón y las negras en defenderlo. Ahora bien, como casi todo en el ajedrez, no es tan sencillo, porque las negras tienen un contrajuego a cambio de esa debilidad, que consiste en que estas dos columnas están abiertas para las negras, pueden utilizarlas para atacar. A su vez, las blancas tienen una ventaja importante: esta casilla no puede ser protegida o atacada por ningún peón negro, por lo tanto es un emplazamiento ideal para una pieza blanca, preferentemente un caballo o un alfil. En resumen, un peón aislado es una cuestión de doble filo. Las estructuras de peones pueden ser buenas o malas por sí mismas, pero esa bondad o maldad también depende de la situación de las otras piezas. Por ejemplo, tener un peón retrasado en principio es malo,
Pero eso no es tan fácil. Aquí tenemos un buen ejemplo. El peón de D6 negro está retrasado. Su compañero de la columna C ha desaparecido y el de la columna E está más avanzado. Por lo tanto, esta casilla que ocupa el caballo blanco es una debilidad de las negras, porque las negras no tienen ningún peón que pueda desalojar a este caballo. ¿Quiere eso decir que las negras tienen muchos problemas, que su posición está perdida? No, en absoluto, porque vamos a ver la situación desde un punto de vista más positivo para las negras. Tienen contrajuego por la columna C, que está semiabierta, tienen dos alfiles, que si se abre la posición pueden llegar a ser muy potentes, y además disponen de un plan para poder abrir la posición, que sería empezar con G6, esconder el alfil en G7 e intentar minar entonces el centro blanco con la ruptura F5. Por lo tanto, aquí aún habría mucha partida. Normalmente, cuando un jugador consigue un peón pasado, se pone muy contento. ¿Qué es un peón pasado? Un ejemplo es este blanco de D5. Está pasado porque en su camino hacia D8, hacia la coronación, no hay ningún peón negro que pueda frenarle. Eso quiere decir que a partir de este momento las negras tienen que tener muchísimo cuidado en controlar esta casilla, por ejemplo bloqueándola con el alfil para evitar que el peón blanco siga avanzando. Es decir, en esta partida es más que probable que el hilo conductor va a ser ese peón de D5. Las negras intentarán frenarlo, bloquearlo y las blancas empujarlo. Yo no jugaría nunca con unas piezas tan raras, pero estoy seguro de que a un ordenador no le importaría. Neuronas contra chips, Kasparov contra Deep Blue. ¿Gana la máquina o pierde el hombre? ¿Con o sin trampas? En cualquier caso, es un duelo apasionante que pone en jaque a millones de aficionados en todo el mundo. No creo que esa partida en Nueva York tuviera ningún apoyo científico importante, ya que IBM fue incapaz de probar que mi oponente fuese realmente un ordenador llamado Deep Blue. La máquina estaba oculta, era invisible, nadie podía acercarse a ella. Por eso lo que ocurrió es irrelevante. Era importante para mí, psicológicamente, pero desde el punto de vista científico y del ajedrez, resulta irrelevante. Es una vergüenza para algunas instituciones científicas darle premios a IBM sin preguntar, sin exigir una justificación de las características de mi oponente. Si miramos el contexto en el que perdí o gané, claro, perdí porque subestimé antes de la partida la importancia de las dificultades psicológicas. Jugar Big Blue, el gigante azul, y no Deep Blue, porque mi oponente era la IBM, y usaron todos los trucos posibles para destruir mi confianza psicológica. Y IBM no era solamente un jugador, era además el organizador, el árbitro, estaba en todas partes. Habría que haber cortado la comunicación de la máquina, porque el equipo de IBM se comunicaba con el ordenador, le mandaba mensajes. Los jugadores deben estar incomunicados del resto del mundo. Yo lo estaba y la máquina debería haberlo estado también. Si se dan estas condiciones y la partida está organizada adecuadamente por una tercera parte, y si gana la máquina, que no creo que suceda nunca mientras yo sea un buen jugador, entonces podremos hablar del tema. Por ahora y objetivamente, IBM no quiere hablar. Se niega a presentar pruebas sobre el proceso de toma de decisiones de la máquina. Tengo muchas dudas lo que ocurrió en el match de Kasparov con la máquina. No me parece a mí que haya sido más que un show. Es decir, Kasparov en 10 partidas debería ganarle a la máquina 8-2 por lo menos. Ha sido una experiencia muy gratificante por lo que supone el trabajo en equipo y el trabajo con una compañía que se toma muy en serio lo que hace, como así se demostró. Pero más difícil que el programa de Deep Blue es tener que hacerlo todo uno mismo, que es cuando se prepara uno para un torneo. Allí era bonito porque le decías a la máquina lo que tenía que hacer y la máquina simplemente pues, lo hacía, ¿no? Lo cual era una gran ventaja y un alivio psicológico de no tener que estar enfrente de Kasparov, que yo ya he pasado por eso y la presión a la que te ves sometido es tremenda. Sin embargo, ahí pues todo era más técnico
Era un trabajo duro, sin embargo, claro, era complicado, era complejo, pero el equipo de ingenieros y el equipo de grandes maestros que trabajábamos nos compenetramos muy bien y entre todos sacábamos el trabajo adelante. Fue una experiencia maravillosa. Yo juego la apertura que él juega, la Caro-Kann. No soy campeón del mundo, pero te digo, imposible que pueda cometer ese error. Es decir, que yo me vaya a equivocar la jugada número 7, en lugar de hacer alfil de 6 y jugar H6. No lo voy a hacer nunca, ni durmiendo. Él es el campeón mundial. Ni siquiera en un grado de tensión enorme. Imposible. Imposible, porque esas jugadas se hacen en forma automática y no hay cómo. No hay cómo hacerlo. Él entrega esa partida, claramente, abiertamente la entrega. La partida que vamos a ver no es inmortal por su brillantez, sino porque constituyó la primera derrota de Deep Blue Jr., el hijo informático de la potentísima computadora que derrotó a Garry Kasparov. El vencedor de Deep Blue Jr. es Paco Vallejo, doble subcampeón del mundo infantil, que tenía solo 15 años cuando se enfrentó en Madrid a ese inhumano rival, hacia octubre de 1997. Ambos disponían solamente de 25 minutos para toda la partida, lo que es en principio una indudable ventaja para Deep Blue Jr., capaz de calcular hasta 10 millones de jugadas por segundo. Pero veamos lo que pasó. La partida empezó con una defensa francesa. Deep Blue Jr. tiene las piezas blancas. Vallejo plantea esta clásica defensa, cuyo objetivo es disputar el centro de las blancas, preguntándole al peón de E4 qué quiere hacer. Deep Blue opta por bloquear el centro y Vallejo ataca la base de esa cadena de peones en D4. La apertura gira alrededor del control de ese punto D4, así como de E5. Este es un momento interesante. Normalmente las blancas juegan aquí alfil D3, con la idea de controlar la diagonal que va desde B1 a H7, especialmente para atacar al enroque enemigo, al enroque de las negras, cuando el rey esté en G8. Pero Deep Blue tiene sus propias ideas y de una manera mucho más directa, más drástica, juega alfil B5 para eliminar la pieza que está atacando el centro de las blancas, cosa que además hace inmediatamente, sin esperar a que el alfil esté amenazado. Deep Blue apuntala el centro con C3 y Vallejo sigue atacándolo con dama B6, seguido de caballo E7, con la idea de llevar ese caballo a F5, tomar después el peón de D4 con el peón de C5 y volver a minar ese centro de las blancas con ese peón de C6 que ahora está atrasado, pero que puede resultar muy útil en ese plan. Por eso, Deep Blue cambia de idea y en lugar de mantener su centro sólido y bloqueado a toda costa, lo que hace es tomar el C5 con el fin de aprovechar que ahora la dama negra va a quedar un poco a la intemperie. La ataca inmediatamente con B4 y a continuación con A4, obligándola a retroceder hasta la octava fila. A continuación la partida sigue girando más o menos sobre el mismo tema estratégico, solo que ahora el peón de E5 está mucho más débil que antes, puesto que le falta el soporte de D4. Las blancas tienen que recurrir a su dama para defenderlo. Las negras entrocan y a continuación colocan su dama en C7 con el fin de comunicar las torres para que la dama no entorpezca el movimiento de la artillería pesada. Y entonces Vallejo decide romper el centro blanco directamente con F6. Esta es una jugada muy interesante, quizá una de las claves de la partida. Tras las múltiples capturas en la casilla E5, las negras quedan con dos peones centrales muy potentes y además una pareja de alfiles que puede ser muy peligrosa en cuanto la posición se abra un poco más. Y a continuación, Vallejo juega muy bien. A5 es una idea perfecta para neutralizar la iniciativa que tenían las blancas en el flanco de dama y sobre todo fijar el peón de A4, que pasa a ser una debilidad que las negras van a atacar inmediatamente. Deep Blue se da cuenta del plan de las negras
y procede a colocar sus dos torres por detrás del peón débil. Y así llegamos a una de las posiciones más importantes de la partida, en la que Vallejo comete un error que podría haberle costado un serio disgusto. Acuciado por la presión del reloj, recordemos que ambos jugadores disponían solamente de 25 minutos para toda la partida, Vallejo opta por tomar en B4, una decisión realmente precipitada, porque lo adecuado era mantener el peón en A5 para fijar esa debilidad en A4, que obliga a las piezas blancas a estar pendientes de ella. Mientras tanto, las negras disponían de un plan muy sencillo, como por ejemplo E5, ocupando el centro, y después sacar el rey de su guarida para que contribuya al dominio central vía F7 y E6. Ese plan hubiera consolidado la ventaja de las negras sin correr ningún riesgo. Por el contrario, la decisión de Paco Vallejo da a la partida un giro radical, porque ahora, después de caballo B4, la torre negra de A6 ha quedado encerrada. Y las negras pierden la calidad, que es una expresión técnica para designar la diferencia entre una torre y una pieza menor, es decir, un alfil o un caballo. Sin embargo, eso no quiere decir que Paco Vallejo haya quedado en una posición perdedora, porque sus dos peones centrales y sus dos alfiles tienen un contrajuego considerable. Todo ello se ve con claridad después de la jugada alfil F5, ya que las torres blancas tienen muchas dificultades para poder tomar la iniciativa y ocupar columnas abiertas. Una vez que el alfil de casillas blancas de las negras entra por delante de su cadena de peones, con alfil C2 y alfil B3, entramos así en la fase más aburrida de la partida, que se justifica porque ambos jugadores estaban ya bastante apurados de tiempo. Por cierto, Deep Blue Jr. perdió esta partida por tiempo, como veremos a continuación, y eso parece en principio muy extraño en una computadora, pero se explica en este caso por la desconexión entre el reloj que había en la mesa de juego y el reloj interno de la computadora. El controlador que operaba la computadora durante la partida tardaba siempre un ratito, unos segundos, en apretar el reloj después de cada jugada, y ese desfase es el que hizo que al final Deep Blue Jr. perdiera por tiempo, como veremos a continuación. Tras varios movimientos de espera de ambos reyes, llegamos al momento culminante de este duelo histórico. Las blancas juegan rey H1, una vez más, y entonces Vallejo, en el momento psicológicamente más molesto para un ser humano, pero evidentemente no para un rival de silicio, decide dejar de repetir jugadas y capturar el peón de C3. Y el efecto es asombroso, porque Deep Blue Jr. reacciona como si fuera un ser humano, y en lugar de hacer la jugada objetivamente mejor, que era tomar el peón de C3 con el caballo y devolver la calidad de ventaja en la variante E4, caballo por E4, alfil por A1, torre por A1, con lo cual las blancas quedaban en un final todavía claramente ventajoso, Deep Blue Jr. decide dejar ese peón en C3, le da miedo que de pronto su rival humano haya decidido comérselo, y se lleva el caballo a F2, lo cual cambia totalmente el rumbo de la partida, porque ahora son las negras las que tienen una evidente ventaja. La próxima jugada de Vallejo lo demuestra. Con C2, las negras obligan a que las torres blancas estén constantemente pendientes de lo que pasa en la primera fila, con el fin de que este peón no pueda coronar. Eso restringe muchísimo los movimientos y la coordinación de las piezas blancas, y son ahora las negras las que se disponen a ganar. Si no fuera porque después de jugar caballo E4, que ahora sí es la mejor jugada, o la menos mala, a Deep Blue Jr. se le cayó la bandera, es decir, perdió por tiempo.
En cualquier caso, la ventaja de las negras es ahora indudable. El plan es muy claro, capturar el peón de A5 a base de alfil de 8 seguido de torre por A5, y las blancas están atadas por ese modesto peón que hay en C2. En definitiva, la potencia descomunal de la computadora fue derrotada por la entereza y el talento de una gran promesa.